Beltrán de Vilanova, notario de la corte del rey Jaime I, y he recibido en donación el castillo y la villa de Chichona. Bien, a lo que íbamos. Nuestro rey otorga a los futuros pobladores del término de Gijona el derecho a establecerse y ampliar la villa junto al castillo, a cambio, eso sí, de la guardia del mismo. Os he reunido aquí para enseñaros las maravillas de esta villa y animaros a que vengáis a vivir aquí, así contribuir al desarrollo del pueblo. A lo que iba. El rey Jaime I me ha entregado la Carta Puebla. ¿Y qué es la Carta Puebla? Os preguntaréis vosotros, ¿no? Os preguntaréis qué es la Carta Puebla. ¿Qué es la Carta Puebla? Vale. A eso íbamos. La Carta Puebla supondrá una serie de ventajas y privilegios como no pagar impuestos. ¿Y qué más? ¡Qué animado es el pueblo! Por favor, no arme tanto ruido que estoy editando un discurso. Uy, perdón, es que eso era un discurso. A ver, déjame tu mano un momento. Uy, que he heredado el don de su abuela, que era pitonista. Muy interesante, nena. Tiene una línea muy larga. ¿Y tú cómo sabes eso? Uy, porque yo sé muchas cosas. Como que la Carta Puebla esa de la que hablas, pues me va a venir muy bien. Porque como yo tengo un negocio, tengo un horno, me va a venir estupendamente. ¿Eso es verdad? ¡Ah! Y algo más, que es muy interesante. Vas a tener 15 hijas. ¿15 hijas? ¿Qué hago yo con 15 hijas? Bueno, no sé si sabrás. Y ningún niño, mira, ve. A ver. Lo intentarás 15 veces, pero el niño nunca vendrá. Uy, qué semental, ¿no? Miren aquí. ¿Y qué hago con mis tierras? ¿Y mi apellido? A ver, ¿qué? Las vas a perder todas. ¿Todas? Todas las tierras las pierdes. Es que yo te veo. A ti te han tirado un mal de ojo. ¿Qué? Un mal de ojo de esos que dan miedo. Ese ha sido el Jaime I ese. Jaime I, ¿qué dice? Bueno, ves que te ha enviado aquí con nosotras, que no te quiere a su lado. ¿Y qué hago? Ay, déjame pensar. Para deshacer un mal de ojo, tendrás que estar una semana entera lavándote con vinagre. Y luego también tendrás que tomarte un vasito de orín de cabra cada mañana. Y además pues tendrás que hacer 200 flexiones. Estas flexiones, pero soy muy cansado. La pieza, mira. ¿Ahora? Te aguanto la Carta Puebla. Con las flexiones. Venga, vamos, rapidito. Un momento, que soy el Beltrán de Vilanova. ¿Qué voy a hacer yo ahora flexiones? No, pues nada, déjate de historias y paga. 2 dineros estará bien, digo yo, ¿no? Pero ¿cómo que 2 dineros? ¡Oh! Estoy viendo tu muerte. Y que además tendrás que hacer 500 flexiones. Que sean 4 dineros. No, que sean 10. Toma la bolsa. Bueno, venga, vámonos todos. Todos fuera de la villa. ¿Sí? ¿Vamos todos? ¿Fuera de la vida qué? ¿Cómo que? Que vengáis todos a mi horno, que os invito a todos a turrón.
reforma. Acabado de construir fuera de la villa y sus murallas. Muy bien, señor Ornera, es que usted tiene visión de futuro. Al construir el horno fuera de las murallas... ¡Claro! ¡Que vaya Mira, mucho mejor ahí. Usted, venite para acá. Bueno, la cosa es que hay que comprar casas fuera de las murallas, ¿de acuerdo? Así que el término de Gijona vaya creciendo. Porque ya no podrán comprar su pan. Claro, y así tendré más clientes. Y es que yo, donde pongo el ojo, pongo el horno, ¿sabes? Bueno, un momentito, voy a llamar a mi marido para que salga a saludar. Tiene que estar el marido contento. Disculpa, que no sé qué le pasa a mi marido, porque es muy vergonzoso y no quiere salir. Arnau, es que mira que es tonto, ¿eh? Arnau no quiere salir porque ya le esforza yo un poco. Pero va a venir Noelia, mi ayudante personal, que os va a traer unos churrones hechos con mis propias manos. Así que espero que os guste. ¡Noelia, por favor! Un fuerte aplauso para mi ayudante. ¡Música para comer! Gracias. ¿Ella? Esta temporada. Adelante, cojan. Y de beber hay algo de beber. Para el famoso de dinero. No, ya. De momento sí. 25. Tú burro grande no andas. ¿Tú me estás llamando de mentirosa? ¿Tú a mí me llamas mentirosa? ¿Yo a ti te llamaré estafadora? Pues si me llamas estafadora, me devuelves la harina, que es la mejor de la zona. Señoras, por favor, que somos un pueblo de paz, que aquí somos cristianos. A ver, nos vamos a pelear porque tu harina tenga gusano. Mi harina no tiene gusano. No, ¿qué es de gusano? ¿Quién ¿Quién ha estafado con la harina que no te enteras? Que no te estafado con la harina. Pensaba que tenía gusano su harina. Que no tiene gusano, ¿a que no tiene gusano la harina? No. ¿Lo ves? Que tenía gusano. Así la empeor. ¿Qué? ¡Devuélveme el dinero! ¡Devuélveme el dinero! No, devuélveme tu harina. ¡Sí! ¡Pues toma la harina! Señora, por favor, que somos un pueblo de paz, que aquí somos cristianos. Señora, por favor, que aquí somos cristianos, hombre. Compórtense, que hay que ver. ¡Y la música que pare ya! ¡Coño! ¿Qué dices de cristiano? ¿Pero qué cristiano ni cristiano? Si aquí no tenemos ni iglesia. ¿No tenéis iglesia aquí en Gijona? ¿Que no tenéis iglesia aquí en Gijona? Que no tenemos. ¿Queréis una iglesia en Gijona? Pues yo os hago una iglesia en Gijona. ¡Hombre! Faltaba más. Y lo paga ya me tiré. ¡Vamos a la ¡por arriba! Aquí
Así haremos la iglesia. Será de estilo gótico. Gótico. Como las nuevas iglesias de la conquista. Con una planta rectangular, una nave y contrafuertes internos. Contrafuertes internos. Se dividirá en 1, 2, 3, 4, 5 tramos por 4 arcos fajones, creando una serie de capillas. Capillas. No. En la portada principal habrá un tímpano decorado con un grupo escultórico. En el centro, la Santa María. A la derecha, el San Bartolomé. Y a la izquierda, la Santa Bárbara. La portada se culmina con un rosetón. Aquí bautizaré a mis 15 hijas. ¿Qué? Y yo seré la madrina de la segunda. ¿Ah, Y sí? yo de la quinta. ¿Ah, sí? Y me encargo de las hostias para la misa. Y yo pondré la harina para hacer la mejor de las zonas. No. Eso lo dirá el cura, que tu harina tiene gusanos. ¡Mi cura de hostias! ¡No tiene gusanos! Si hacemos así la iglesia, nos encargamos nosotras. Y punto. Hombre. Polines, es que al final mandáis más vosotras que yo, Al principio y al final, ya por algo somos mujeres. Venga, vamos al molino, yo te enseño la harina que me ha caído hoy. Que saldrán unas hostias que ni las del Papa. Venga, vamos arriba. ¿Arriba ahora? Ay, de verdad. En este pueblo todo es cuesta arriba, ¿verdad? ¿Verdad? Mira, lo cuenta yo. Alguna vez era cuenta abajo. Vale, pues, a ver si después cuenta abajo. Hoy no da nada. El valenciano. Hola, buenas. Estamos en Gijona. Gijona. Claro, esto es el molino. Y mi marido, Bertomeo y yo, nos mudamos aquí, con la esperanza de encontrar un futuro mejor por estas tierras. Lo que yo no me podía imaginar es lo que me pasó la otra noche. Ay, es que mira, se me ponen los pelos de punta todavía. ¡Qué escalofrío! Era medianoche y llovía. Y la lluvia golpeaba los ventanales. Y yo de pronto me desperté por unos golpes que había oído. Y creía que era la tormenta. Pero no. Alguien llamaba a la puerta. ¡Bertomeo! 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 ¡Suelta! ¡Ya voy! ¡Ya está durmiendo! ¡Bertomeo! ¡Bertomeo! ¿Qué? ¡Alguien me está llamando a la puerta! ¿Qué? Calla, mujer, que eso es la tormenta. Tormenta. ¿Qué ves? ¿Has oído? ¿A estas horas? ¿Será algún viajante que se ha extraviado? Voy a ver. ¿Qué puerta más baja? ¡La tormenta! Ay, vale. Gracias. Gracias. ¡Ay, Bertomeo, otra vez los golpes del cuento! Mujer, ¿qué es la tormenta? Ay, mira, a ver que si no, no me quedo tranquila. Coño. Ya voy. Vale. Lleva cuidado. Vale. Vale.
la tormenta. Ay, vale. Gracias. Gracias. Ay, me tomé otra vez. Las vueltas que vienen dentro del molino. Ahora sí, ahora sí. Tú ve por ahí, yo voy por ahí. Vale, vale, vale. Ahí. ¿Dónde? Ahí. Yo voy delante, yo voy delante. Yo voy delante. Detrás de la pared. ¿Será posible que haya ahí alguien escondido? Igual es el demonio. ¿Qué va a ser el demonio? No. Seguro que hay alguna explicación. Tú vea por el pico. ¡Ay! ¿Qué? El pico. Ah, gracias. ¡Mira! Sí. ¡Pero si es un San Sebastián! ¡Uy, un San Sebastián! ¡Ay! ¡Uy, qué bonito! Mira, ¡Uy, San el Sebastián! ¡Ay, tiene tu carita! No. Míralo. No. ¿Sí? Sí. Ah, pues sí. ¿Pero esto qué es? ¿Un San Sebastián? Ay, qué bonito, ¿no? Ay, sí. Pues vaya historia, ¿no? Ay, pero un miedo, hijo. ¡Qué miedo! Yo, mira, me pasa a mí, me cago. ¡Le pienso hacer una capilla! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, te alegrará mucho! ¿Eh? Bueno, ahora nos vamos todos al castillo, que quiero enseñaros la Torre Nueva Mayor. ¿Pero está muy lejos? No, está cerca. Ay, menos mal. Venga, y cuesta abajo, venga, aprovechemos. ¡Cuesta abajo! Vale, vamos al castillo. Acabamos de construir la Torre Nueva Mayor con dinero de Jaume I, claro. Y traigo ahora mismo 1.500 sueldos para construir el nuevo alcázar. El alcázar nos traerá trabajo y abundancia a su zona. Y necesitamos soldados que guarden del castillo. Entonces vamos a tener que hacer un casting. ¡Casting, casting! ¡Cómo que me gusta! Yo tengo aquí a 2 apalabrados. Ahí está. Si es que... ¡Que salgan los soldados! Venga, soldados, por aquí. No, los que son de la Leti de Bilbao hoy. Claro. Aquí hay calidad. Venga, aquí. Venga, seleccionado. ¡Venga, valiente, vamos! Y tú llevas ya la chaqueta de soldado y todo. Este es rebelde, este es rebelde. Bueno, a ver, señor, por favor. Venga por aquí. Y usted no se esconda, que tiene buena planta. ¡Por aquí, chica, venido! ¡Soldada! ¡Venga, hombre! ¿Soldado? Venga, vamos. Venidos, venga. Claro. Venga, y el padre con vosotros. Vamos, padre. Venga. Para esta situación. Uy, una novela, por favor, vamos. Bueno, trabaja de ahí. Vale, tenemos un montón. Tenemos una buena fila, ¿eh? ¡Por aquí, caballero! Los caballos, por favor. ¡Ya, toca un poco! ¡Deje de practicar, que tiene la leche! En primer lugar, echar un vistazo, mirad, ¿eh? ¿Esto es maravilloso o no es maravilloso? Ahí está. ¡Uy, madre mía! ¡Qué general tenemos por ahí! ¡Tú también tienes que soldar! ¡Eso de la cerámica! Lo que quiero es ¡Es el alcalde, qué listo! Bueno, allá te vamos. Las 3 pruebas para ser soldado, ¿verdad? Caterina, vamos con la primera prueba. La primera prueba para ser soldado, y una de las más importantes, es la limpieza, la higiene. Que sabéis que es muy importante en la vida del soldado más. Así que, por favor, todas las manos
sí se va a ver. A ver, vamos a ver. Ah, muy bien. Estupendo. Ajá, muy bien, muy bien. ¡Alegría, qué bien! A ver, estupenda. Pero bueno, muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal? Ay, madre, lo que se ve por ahí. Ah, pues la mano muy suave, Carmelita, que te encantas, que te conozco. Muy bien, correcto. Le gustan los rebeldes, la vida. Sí, de siempre. Muy bien, los tengo todos limpios. Ah, estupenda. Primera prueba superada. Para la segunda prueba, deberemos de sacar nuestro grito de guerra, de defensa, de lucha. Cada uno que lo exprese como quiera. ¿Vale? Y la cara, es muy importante tener cara de malo, ¿vale? Para que cuando vengan, se acojonen tanto cuando vean la cara, que se vayan corriendo, ¿vale? Y si tenéis que tirar babas, las miráis. Exacto. Todo lo que queráis. A la de 3, la supercara con el grito de malo, ¿vale? ¿Preparados, listos? ¡Ya! ¡Qué barbaridad! ¿Qué te ha parecido? Flojo. ¿Flojo? ¡Qué barbaridad, este hombre que pone! Esta mitad está bastante bien. Esta mitad, un poco más. Venga, a lo mejor no lo hemos dado todo. ¿Preparados? ¿Listos? Esto ya es otra cosa. Vale, un poco de baba, hubiera estado muy bueno. Venga, vale. El último ya rematamos con una cara de super malo que acojones. Vamos a acojonarlos, ¿vale? A por ellos. 1, 2 y 3. Muy bien. ¡Segunda prueba! ¿Qué os ha pasado a vosotros? ¿A vosotros? ¿Qué os ha pasado? ¡Eres soldado del amor! ¡Es soldado del amor! Eso es, no le sale. Caterina. ¿Cómo se nota que me tienes enchufado? Ya, No cumplen eso. Es que tiene las manos muy suaves. Calla, Juan, eso no cumplen. No cumplen eso. Y por último, la tercera prueba, Caterina. El desfile. Un buen soldado tiene que saber desfilar y reaccionar a las indicaciones que pueden haber dentro de un desfile. Así que podéis... Adelante, si quieres, ¿sí? Colócate. ¿Sí? O pueden seguirme. Sí, mira, conforme estamos, nos giramos. Hacia la derecha. Nos giramos. Ahí está. Bueno, rodillas y en alta y paso firme. 1, 2 y 3. Dale también pasta. De rodillas. Ay, por Dios. Caballero. Yo, Beltrán de Vilanova, te nombro a ti. Juan José. Soldado de Chillona. Yo, Beltrán de Vilanova, te nombro a ti. Emilio. Soldado de Chillona. Muy bien. Yo, Beltrán de Vilanova, te nombro a ti. Alba. Soldado de Chillona.
te nombro a ti. Belén, soldada de Chichona. Yo, Beltrán de Vilanova, te nombro a ti. Soldada de Chichona. Pon a su cargo, esa impone. Yo, Beltrán de Vilanova, te nombro a ti. ¿Notáis las babas cuando las suelto? Natalia, soldada de Chichona. Capitán. Yo, Beltrán de Vilanova, te nombro a ti. Benito Camela. Te voy a repetir, soldada de Chichona. Este era el enchufado. Yo, Beltrán de Vilanova, te nombro a ti. Fernando, capitán del Chichona. ¡Ahí está! Yo, Beltrán de Vilanova, te nombro a ti. Víctor del Athletic Bilbao, capitán del Chichona. Yo, Beltrán de Vilanova, te nombro a ti. Ángel, soldado del Chichona. Yo, Beltrán de Vilanova, te nombro a ti. Rodrigo, capitán de Yo, Beltrán de Vilanova, te nombro a ti. Irene, banquera de Chichona. Yo, Beltrán de Vilanova, te nombro a ti. Álvaro, capitán de Chichona. Yo, Beltrán de Vilanova, te nombro a ti. Paco, capitán de Chichona. Yo, Beltrán de Vilanova, te nombro a ti. Valeria, capitana de Chichona. Yo, Beltrán de Vilanova, te nombro a ti. Beta, capitana de Chichona. Yo, Beltrán de Vilanova. Con más sentimental, más sentido. Te nombro a ti. Juan Eduardo. Caballero de la Orden de Chichona. Yo, Beltrán de Vilanova, te nombro a ti. Capitana de Chichona. Gracias a la Carta Puebla va a ser el desarrollo de Chichona. Y hasta aquí ha llegado nuestra animación. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Y a partir de ahora, música, maestros, y a bailar.